¿A quién no le gusta viajar? Sabemos que todos llevamos un viajero por dentro y que nos gusta salir de viaje cada vez que se puede, aunque lamentablemente no siempre es posible, debido a que pensamos que nuestro presupuesto no alcanza para ello. Pero el dinero no debe ser obstáculo para no viajar. Claro que podemos pasear y conocer destinos sin gastar mucho dinero. Es por eso que hemos decidido traerte algunas recomendaciones que te ayudarán a ahorrar en tu próximo viaje y de esta manera no desembolsar por completo nuestras carteras. Planifica y organiza bien tu viaje con bastante tiempo de anticipación. Considera también viajar en temporada baja. Esto es porque la demanda turística es menor. Los hospedajes tendrán una tarifa menor por noche e incluso tendrás opciones de viajes más baratas. Ten en cuenta que si se viaja en grupo se puede ahorrar y se puede dividir el gasto entre todos los viajeros. También piensa muy bien a qué destino quieres o necesitas viajar. Si es un viaje corto, puedes viajar en coche o en autobús, y generalmente se requiere de un menor presupuesto a comparación de un viaje largo. Reserva con varias semanas de anticipación tus vuelos de autobuses para lograr obtener buenas ofertas. Una forma bastante fácil de comparar precios es con las aplicaciones que funcionan como metabuscadores, los cuales buscan vuelos de autobuses de varias compañías y nos entregan las opciones más baratas de viajar. Algunas opciones para vuelos de avión son Skyscanner y Google Flight, y para pasajeros de autobuses se encuentra BuzzBug. También no te olvides de estar al tanto de las posibles ofertas de diferentes vuelos, así como de precios que ofrecen las aerolíneas de bajo coste. Viaja con poco equipaje, no llenes tu maleta de cosas y ropa que al final no usarás y que te limitarán a moverte durante tu viaje o ocuparán espacio indispensable que necesitarás posiblemente para guardar lo que adquieras en tu viaje. Además, recuerda que si esto pasa, tendrás un exceso de equipaje y las aerolíneas cobran un cargo adicional dependiendo del peso excedido. Busca alojamientos que tengan la BBC, como lo llamamos en Viajeros 21. Esto es bueno, barato y cerca de los atractivos turísticos de tu destino. No siempre es lo mejor quedarse en los hoteles más económicos, ya que muchas veces estos se encuentran un poco lejos de los lugares que visitarás y tendrás que desembolsar el dinero que te ahorrarás en el hotel para gastar en traslados, o también en ocasiones te podrás llevar alguna sorpresa desagradable estropeando la experiencia de tu viaje. Para encontrar tu alojamiento BBC, te recomendamos utilizar Booking o Airbnb. En Booking podrás encontrar un gran número de hostales, departamentos u hoteles a un precio bastante económico. Además, que en esta plataforma constantemente hay buenas ofertas. De igual forma, en Airbnb podrás encontrar decenas de alojamientos a precios accesibles, con la particularidad de que los dueños son los que rentarán sus casas o habitaciones y estarán al pendiente de ti durante tu estancia. Además, en esta plataforma frecuentemente se encuentran cupones de descuento para nuevos usuarios, por lo cual, si aún no has probado Airbnb, te dejo en la descripción de este video un cupón para que tengas un descuento extra en tu primera estancia en esta plataforma. Asimismo, si viajas en compañía de varios amigos o de toda tu familia, te será más económico rentar un alojamiento entero, como una casa o un departamento, en cualquiera de las dos plataformas mencionadas. No tengas miedo a usar la tarjeta de crédito para pagar tus gastos antes y durante el viaje. Ojo, solo los gastos planificados y necesarios, porque sabemos que muchos pueden abusar de este instrumento financiero y gastar más de lo debido, pero utilizando una tarjeta de crédito de la manera correcta, se vuelve un compañero de viaje inseparable, ya que existen tarjetas de crédito para viajeros frecuentes que cuentan con convenios con aerolíneas, hoteles, millas o kilómetros canjeables por boletos de avión, documentación y abordaje prioritario, acceso a salas VIP, equipaje adicional sin costo, seguros de viajero, servicios personalizados, entre otros. Pero también una tarjeta de crédito convencional puede ser uno de tus grandes aliados alrededor de tu viaje, ya que también existen beneficios como promociones en bonificaciones, en recompensas o pagos a meses sin intereses. Además, tendrás menor necesidad de llevar contigo dinero en efectivo y de esta manera sentirte más seguro en un lugar que apenas conoces. Si deseas que hagamos un video hablando sobre las mejores tarjetas de crédito para viajeros, déjanoslo saber en los comentarios. Puedes ahorrar en el tema de las comidas comprando los alimentos en el supermercado y preparándolos si rentaste un alojamiento con cocina por varios días. Si no se puede lo anterior, evita los restaurantes llamativos y en su lugar opta por los pequeños restaurantes locales, donde podrás comer rico, a un buen precio y envuelto de la atmósfera de tu destino. Visita las atracciones turísticas que tengan entrada gratuita o que tengan descuentos. Para ello, infórmate en los módulos de atención turística de tu destino. Por ejemplo, hay lugares que tienen entrada libre para estudiantes con identificación, o en todas las zonas arqueológicas de México hacen descuento a los mexicanos de lunes a sábado y los domingos son gratis tan solo presentando una identificación oficial. No gastes de más durante tu viaje en souvenirs o regalos.
El mejor recuerdo de tu viaje son las nuevas experiencias adquiridas, las cuales quedarán en tu memoria para siempre. Pero si deseas llevar algo de recuerdo para tus familiares, evita comprar en aeropuertos o lugares turísticos, ya que comúnmente en estos lugares se venden más caros los diferentes souvenirs. Como bonus, les comparto 2 páginas que les pueden servir para ahorrar algo de dinero en sus próximas travesías, ya sea que viajen con un presupuesto limitado o no. La primera página es Letyshops, la cual es una página de cashback que nos devuelve dinero por las compras online que realicemos en sus tiendas afiliadas, en la cual Letyshops cuenta con una sección dedicada a viajes, entre las que destacan páginas como Booking, Expedia, Hotels.com o Vrbo. La lista de páginas afiliadas se actualiza cada determinado tiempo y varía dependiendo del país. En la descripción de este video les comparto el link para que se registren en Letyshops, donde además podrás recibir un reembolso extra en tu primera compra. La segunda página es Gurú de Viaje, en donde se publican ofertas de vuelos, hoteles, experiencias y todo lo que tenga que ver con viajes. Lo interesante de esta plataforma es que ellos no venden estas grandes ofertas. Gurú de Viaje se encarga de cazar las ofertas y publicarlas en su página, y explican con precisión cómo y dónde comprar las ofertas que publican. Actualmente, también ofrecen diversa variedad de servicios turísticos que son vendidos directamente por Gurú de Viaje, así que no estaría mal visitar su página web o descargar su app disponible en iOS y Android. Con esto hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, puedes suscribirte a nuestro canal y regalarnos un like para ayudarnos a traer más contenido para toda la comunidad viajera. Hasta luego.